Amén. Que el Señor les bendiga. Quien les habla el pastor Roberto Valenzuela del Ministerio Centro Cristiano Compartiendo el Pan de Vida. En esta noche vamos a compartir el mensaje, el cual se encuentra en Apocalipsis 17 y en el cual lleva por título la condenación de la gran ramera. La palabra nos habla que Jesucristo formó, ¿cierto?, a su iglesia, y la palabra le habla de una novia vestida de lino fino, vestida blanca y resplandeciente y sin mancha y sin arrugas. Y nos habla también de esta condenación, la cual va a tener esta gran ramera, la cual se ha vendido. En el capítulo 17 de Apocalipsis encontramos dos misterios. Uno que es la mujer ramera y el segundo que es una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Y dice Apocalipsis 17, Apocalipsis 17, 5. Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, dice, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria en la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Bendito sea el nombre del Señor. En esta parte de la palabra, el Señor nos habla de Babilonia. Babilonia lleva como significado confusión. Y la primera vez que aparece en la Biblia es en Génesis 10, 8. Dice que Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. El nombre Nimrod significa rebelde, y vemos que Nimrod organizó la primera rebelión masiva en contra de nuestro Señor, en contra de nuestro Dios. Vemos que en la palabra que nos habla, ¿cierto? Nos vamos, ¿cierto?, a Apocalipsis 17 nuevamente, y la palabra que nos habla de los 10 cuernos en Apocalipsis 17, 16, dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán, dice, desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán, dice, con fuego. ¿Cierto? La ramera, el significado de la ramera es el sistema religioso, y la bestia representa al anticristo, que es el poder político. Entonces vemos que en la tribulación que va a haber, dice, la cual nunca ha habido y la cual nunca habrá, que es la gran tribulación, que en los primeros 3 años y medio gobernará el poder religioso, y la segunda parte, que son los otros 3 años y medio, va a gobernar el anticristo, va a gobernar, ¿cierto?, el poder político del anticristo. Y en la escritura, la palabra nos está hablando de una gran, ¿cierto?, una gran ramera. Dice que es la madre de las rameras. Entonces, si hay si hay una madre de todas estas rameras, esto significa también que hay hijas rameras. Bendito sea nuestro Dios. O sea, pequeñas rameras. Entonces, ¿qué pasa con estas hijas rameras, que son las pequeñas rameras que se prostituyen, ¿cierto?, y fornican?
podemos ver, ¿cierto?, en nuestras iglesias, ¿cierto?, que el poder político quiere introducirse, ¿cierto?, en la iglesia que formó nuestro Salvador, buscando el poder a través de los líderes de la iglesia, buscando, ¿cierto?, el consentimiento de los líderes para poder obtener cierto poder y poder obtener, ¿cierto?, los votos, ¿cierto?, de las congregaciones, ¿cierto?, de nuestras congregaciones. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, los ministros, los líderes, los pastores, ¿cierto?, vamos a decirlo sin adornarlo, ¿cierto?, se están vendiendo, se están prostituyendo y están fornicando, cambiando las personalidades jurídicas para recibir, ¿cierto?, estos beneficios, para recibir terrenos, para recibir pequeñas migajas, silla, zinc, ¿cierto? Y podemos ver, ¿cierto?, que estas migajas estas cosas, ¿cierto?, que le ofrecen a la iglesia, podemos ver que esto no va a salir gratis. Entonces vemos que el liderazgo de la iglesia se está vendiendo y este poder político va a venir en algún momento a cobrar lo que entregó, lo que entre comillas le dio a la iglesia, pero no se lo ha dado, sino que después viene, ¿cierto?, ese cobrar lo que entregaron. Y vemos que el liderazgo de la iglesia se está vendiendo, y así como la gran ramera se vende al poder del anticristo, se prostituye, ¿cierto?, al poder político, asimismo, ¿cierto?, en estos tiempos los líderes de la iglesia se están vendiendo. Y están vendiendo lo que a nuestro Señor tanto le costó, ¿cierto? Todos conocemos la palabra del Señor, todos conocemos el sufrimiento que Él pasó para darnos, ¿cierto?, esta libertad, para darnos la vida eterna y esta libertad, ¿cierto?, de poder predicar el Evangelio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué siempre el poder político ha necesitado de las religiones para poder obtener estas ganancias? Entonces, vemos que el poder político viene a cobrar, ¿cierto?, lo que ha invertido y ¿qué es lo que quiere? Entonces, primero dijimos que quieren los votos, segundo, quieren implementar su ideología en nuestras iglesias, y la palabra del Señor dice que nadie los engañe. Y esta palabra viene para tomar conciencia a los líderes, ¿cierto?, al liderazgo de la iglesia, líderes, pastores, ministros, ¿cierto?, que nadie que nadie nos pueda engañar, que podamos estar firmes, ¿cierto?, unánimes en esta libertad que el Señor nos dio para poder predicar el Evangelio de Jesucristo. En Mateo 24, vamos a ir a Mateo 24. Mateo 24, 4. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán.
La palabra habla que no son pocos los que van a ser engañados, van a ser muchos, ¿cierto? Los que van a ser engañados. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y dice, y a muchos van a engañar. Bendito sea Dios. Vino entonces Jesucristo a prevenirnos de que en los postreros tiempos los hijos de Dios iban a ser engañados. Entonces, volvemos a Apocalipsis 17, donde nos dice, Apocalipsis 17, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré, dice, la sentencia contra la gran ramera, o sea, contra el sistema religioso, la que está sentada, dice, sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué significa esta fornicación en la palabra del Señor? ¿Qué significa esta fornicación en la Biblia? Es que esta gran ramera ha sustituido, ¿cierto?, la provisión de Dios por la provisión de los hombres, por la provisión del poder político. Entonces, en el momento que están haciendo pacto con políticos y no con Dios, están prostituyéndose, están fornicando. En Jeremías la palabra nos habla, dice, alza tus ojos, dice, a las alturas y ve que en el lugar, dice, no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Dice, por esta causa las aguas, dice, han sido detenidas. Dice, y faltó la lluvia tardía y has tenido frente, dice, de ramera. No quisiste tener vergüenza. Esta palabra Dios se la dice, ¿cierto?, al pueblo de Israel, y se lo dice así, sin ningún adorno, le dice que Israel eres igual, dice, que una ramera, porque se vendieron por su conveniencia a las naciones que rodeaban a Israel. Dice, ella vio que por haber fornicado, dice, la rebelde, mira, aquí está hablando de que es la rebelde Israel, dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, dice, yo la había despedido y dado carta de repudio, dice, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también, dice, fue ella, dice, y fornicó. Aquí la palabra del Señor es clara cuando nos dice que Dios le dio, se divorció de Israel. ¿Sabían ustedes eso? Dice que Dios le dio carta de repudio, pero la rebelde, dice, no tuvo temor. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Se divorció de Israel, mandó Dios, ¿cierto?, a su Hijo para que nosotros seamos la iglesia, seamos la novia de Jesús, y la novia de Jesús no se vende, la novia de Jesús no se puede prostituir. Entonces tenemos ejemplos claros de cómo actuó Israel, y la palabra nos enseña, dice la palabra del Señor, que toda la palabra nos es útil, que toda palabra nos está enseñando, que toda la palabra a cada momento viene, y Pablo dijo, es necesario que yo les vuelva a repetir estas cosas. No se puede, la iglesia no se puede prostituir, porque la iglesia debe ser la novia de Jesucristo, blanca, resplandeciente. Bendito sea nuestro Dios. Dice, la mujer, esta mujer samaritana que estuvo en el pozo de Jesús, dice, mis padres adoraron, dice, en el monte,
Los judíos dicen que adoran en Jerusalén. Y Jesús le da una respuesta con tanta sabiduría, ¿cierto? Y Jesús dice, los verdaderos adoradores son los que adoran en espíritu y en verdad. ¿Y cuál es esta verdad? Bendito sea nuestro Dios. No puede haber una verdad que contradiga la verdad de la palabra de Jesucristo. No puede haber verdad en las religiones, ¿cierto? No puede haber verdad que contradigan la poderosa y eterna palabra de Dios. Dice, ningún sistema, podemos ver que ningún sistema de gobierno ha funcionado porque se corrompen. Los que llegan al poder por la naturaleza humana se han corrompido y no han funcionado. Ningún sistema ha podido funcionar. Entonces, cuando la iglesia trata de hacerse amigo, ¿cierto?, de lo que es el mundo, estamos cometiendo el mismo error, el mismo pecado que cometió Israel. Cuando la iglesia trata a través de la política de cambiar alguna situación, o como cuando líderes espirituales dejan el llamado de Jesucristo para ir y meterse en la política, pastores que tienen un llamado, líderes, ministros que tienen un llamado, desertan del llamado que les hizo nuestro Salvador para ir, ¿cierto?, a hacer cosas que Dios no le mandó a hacer. Entonces, ¿por qué creemos que políticamente podemos hacer cambios? ¿Por qué estos líderes creen que el cambio en la política va a ser más efectivo que el cambio que hace el Espíritu Santo de Dios? Entonces, es cuando estos líderes y ministros han abandonado la fe y se corrompen. Se han corrompido espiritualmente. Porque la predicación de la palabra es lo único que puede cambiar al hombre. En Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Entonces, ¿qué tipo de iglesia es la que pone su confianza en el poder político? La política se está convirtiendo en estos tiempos en una religión en la cual la gente está poniendo su fe. Y el liderazgo, nuestro liderazgo de este tiempo, lo podemos ver en este país, está poniendo, ¿cierto?, su fe en los hombres, en la política. Y la palabra del Señor dice que Él es celoso. ¿Y qué significa que nuestro Dios es celoso? Que Él quiere, ¿cierto?, que seamos leales a Él. Bendito sea Dios. O creemos en Jesús, pero también en los hombres. Hay una mezcla de cosas. Creemos en Jesús, ¿cierto? Y creemos también en los políticos. Creemos que el poder político puede llegar a solucionarnos, a solucionar, ¿cierto?, nuestra economía. Y empezamos a vender el Evangelio, la libertad que Dios nos dio. Entonces, cuando vendemos el Evangelio, ya no podemos predicar con esa libertad. Ya no podemos decirle a los pecadores que son pecadores. Ya no podemos decir la verdad porque hay algo que impide que los hombres que están puestos por delante, líderes, ministros, pastores, le digan la verdad a la gente. Arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de los cielos se ha acercado.
Ahora, bien, la iglesia está habitando, la iglesia habita en territorio hostil, en territorio enemigo. Si la política, hermanos míos, cambiara al hombre, Dios no hubiera enviado a su Hijo Jesucristo. Bendito sea Dios. Y los falsos profetas, hermanos míos, los falsos apóstoles, son el juicio de Dios sobre estas personas que no desean a Dios en su corazón, no quieren a Dios en su corazón. Pero en el nombre de la religiosidad quieren obtener, ¿cierto?, todas estas cosas, todo lo que sus corazones carnales desean. Es por eso que las personas que se sientan a escuchar a estos predicadores, ¿cierto?, de la prosperidad, apóstoles de la prosperidad, que dicen que traen sanidades a las personas, pero le hacen colocar, ¿cierto?, ofrenda, deja aquí los de 5.000, los de 10.000, los de 20.000, y venden el evangelio de Jesucristo. Entonces, todas esas personas que se sientan a escuchar, ¿cierto?, a estos predicadores, son el juicio de Dios para estas personas. Y muchas veces nosotros como líderes ministros sufrimos y queremos que esas personas salgan de ahí, pero esas personas no quieren salir de ahí. Porque sus corazones carnales también desean, ¿cierto?, lo que estos predicadores de la prosperidad, lo que estos apóstoles de la prosperidad quieren en sus corazones. Falsos líderes. Segunda de Timoteo 4:3 dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. El Señor le dijo a Pablo: yo te voy a mostrar, yo te voy a enseñar lo que es padecer por la causa de Cristo. Entonces aquí dice que no quieren sufrir la sana doctrina, no quieren escuchar la verdadera palabra de Dios, no quieren escuchar arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Quieren escuchar, no quieren sufrir. Dice que sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán muchos maestros conforme a sus propias concupiscencias. Aquí está lo que le estoy diciendo. Se amontonarán conforme a sus propios deseos. Van a ir donde maestros que le hablen lo que ellos quieren que les hable. Hay hermanos que van de iglesia en iglesia buscando profetas que le digan, que le hablen. Profetas mentirosos. De templo en templo, de iglesia en iglesia, buscando que alguien le hable y le creen más, ¿cierto?, al hombre, ¿cierto?, que a la palabra del Señor. Y lo dice, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. O sea, van a recibir lo que ellos quieren, sus propios deseos. Estos maestros le van a hablar lo que ellos quieren escuchar. Dice, y apartarán la verdad, el oído, dice, y se volverán a las fábulas. ¿Cuáles son las fábulas? Las mentiras, los engaños, las fantasías que quieren escuchar ellos. Estos falsos maestros te profetizan, ¿cierto? Te profetizan casa, auto, ¿cierto? Profesiones, te dicen, ya no vas a ser más un obrero. Ya no vas a recoger más la basura, te dicen, ahora vas a ser dueño de empresa, ahora vas a ser gerente de empresa. Y ocupan esta palabra, dice que Dios te ha puesto por cabeza y no te ha puesto por cola. Sanidades, como le decía, sanidades venden el evangelio, sanidades por dinero. Y sus seguidores no escudriñan la palabra para ver la gloria de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, en Cristo, sino que dice, se amontonarán para escuchar fábulas y escudriñan lo que les conviene para mejorar sus vidas, para mejorar
Escudriñan lo que desean para mejorar su ambiente, para poder estar bien, ¿cierto? Para que nada les pasa. No quieren vivir, ¿cierto? No quieren vivir el verdadero evangelio. No quieren vivir ese cántico que los antiguos cantaban de prueba en prueba, victoria tras victoria. Sus victorias son materiales. Me acuerdo de esas mujeres ancianas, ¿cierto? Que no teniendo nada, que comían patas de pollo en su casa en los 80, ¿cierto? Oraban y intercedían día a día, ¿cierto? Para que sus hijos se volvieran al Evangelio. Esa era la bendición de Dios, predicar el Evangelio de Jesucristo. Predicar, arrepiéntanse y conviértanse. Si sus pecados fueren como la grana, como blanca lana, vendrán a ser emblanquecidos. No se habla del pecado en la iglesia, no se habla del infierno, no se habla. Entonces, escudriñan, leen, buscan lo que les conviene. Y eso es lo que encuentran. Y estas personas están demostrando que en su corazón no desean a Dios, que desean más las cosas de este mundo. Demas me ha desamparado, dice la palabra del Señor, amando más las cosas de este mundo. Veía el otro día predicar, daba vergüenza, hermanos míos. Veía predicadores, ¿cierto? Que estaban abriendo, decía, abriendo portales, hermanos míos. Decía, este predicador de la prosperidad decía, estoy abriendo portales, dice, de finanzas. ¿Y cómo no? La gente no se da cuenta que la palabra del Señor dice que no podemos tener en nuestro corazón dos dioses. O amarás a uno o aborrecerás al otro. No puede estar el Dios del dinero, el Dios mamón, por sobre nuestro Dios, y predicadores abriendo portales de finanzas, líderes abandonando el rebaño para hacer amistades, ¿cierto?, con los carnales. Entonces, en las iglesias, pastores que se están prostituyendo, se están vendiendo. Y en esas iglesias hay un poco rebaño, ¿cierto?, que desea amar a Dios, que desea buscar las cosas de Dios. Y estas personas están sufriendo, ¿cierto?, en estas iglesias, porque no se está predicando el verdadero evangelio. El poder, hermanos míos, ha descompuesto, ¿cierto?, al ser humano. La persona puede haber sido toda su vida una persona honesta, pero al momento de recibir poder, podemos descubrir, ¿cierto?, el verdadero carácter de las personas. Primera de Timoteo 4 dice, pero el Espíritu dice, claramente dice, que en los postreros tiempos, dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, ¿cierto?, que teniendo cauterizada, dice, la conciencia. Entonces, estos son los falsos maestros, dice, porque mejor me hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les he dado. Pero les ha acontecido, dice, lo del verdadero proverbio. Dice, el perro, dice, vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse, ¿cierto?, en el cielo. Líderes que se venden y no le dicen la verdad a las personas porque hay un interés de por medio.
Y es como le decía yo en un principio, porque reciben, ¿cierto?, estas donaciones. Vemos que en la palabra del Señor, el, el siervo, ¿cierto?, el siervo Jesse, eh, se vendió, pidiendo lo que no tenía que pedir, ¿cierto? Y se vende, ¿cierto? Este discípulo, este discípulo de Elías se vende, ¿cierto? A algo que no tenía que hacer, y le fue dada lepra, ¿cierto? En su cuerpo, por vender lo que tenía que hacer, ¿cierto? Lo que de gracia se había recibido, de gracia tenía que haberlo dado. Bendito sea Dios. Entonces, después vienen las consecuencias de haberse prostituido, ¿cierto? De haberse vendido, ¿cierto? Y después vienen a cobrar lo que cierto, lo que los líderes le han vendido, ¿cierto?, a estas personas. Entonces, a las personas a las personas hay que decirle la verdad. Por eso, líderes del Señor, nunca, nunca tengamos miedo en tomar decisiones drásticas por la respuesta, ¿cierto?, de las personas, por la respuesta de la gente. Si la palabra de Dios nos ha guiado, si la palabra de Dios nos ha dirigido, no tengamos miedo de qué van a pensar, ¿cierto? No nos debe importar lo que dicen estas personas, sino que debe importarnos lo que nos dice Dios a través de su palabra. Entonces, en el caso de esta inmoralidad, juzgado. De cierto se oye, dice, voy a hablar de una inmoralidad, ¿cierto?, que pasó en la Biblia. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, se estaba escondiendo esta fornicación entre los que se congregaban en la iglesia. Dice, tanto que algunos, dice, tiene la mujer de su padre, dice, y vosotros estáis envanecidos. Dice, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Dice, ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente, dice, he juzgado que tal cosa ha hecho. Dice, que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Segunda Timoteo 3 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué quiere decir estos tiempos salvajes? ¿Por qué? ¿Por qué salvajes? Porque vendrán personas que son las que quieren introducirse en nuestras iglesias, que dice que son avaros, que son vanagloriosos, son personas que son soberbias, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, que no tienen afecto en sus corazones estas personas, no hay afecto. Son personas que, dice su palabra, dice que son implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecen lo bueno, traidores, dice, impetuosos, amadores, dice, más de los deleites, más que de Dios.
Entonces, los que están en el liderazgo son los que han dejado entrar lobos rapaces. Y estas personas que están entrando en nuestra iglesia no van a tener misericordia, dice la palabra del Señor, de su rebaño, porque son amadores de sí mismos y ofreciendo beneficios que son mentirosos. Estas personas hacen caer a nuestros pastores, ¿cierto? Hacen caer a la iglesia, a nuestros líderes, a nuestros ministros, ¿cierto? Que por la causa de que no tienen una comunión con el Señor, han abandonado la comunión con Dios, han abandonado la fe, ¿cierto? Para volverse a la fábula, para escuchar a estas personas, para ponerle oído, ¿cierto?, a estos beneficios. Y hacen que estos pastores, líderes, ministros, ¿cierto?, se prostituyan y cambien, ¿cierto?, sus personalidades jurídicas para poder obtener beneficios de gobierno más que el beneficio de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice la palabra del Señor, negarán la eficacia de ella. Dice, a estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Salmo 25:12 dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Dice, Él le enseñará el camino que ha de escoger. Yo te aseguro que si tú eres un hombre, que tú eres una persona que se dedica, ¿cierto?, a buscar a Dios, una persona que teme a Dios, Dios le va a mostrar a esta persona qué camino debe seguir. Dios le va a mostrar a esta persona que teme a Dios con quién se va a casar, en qué trabajo debo trabajar. Dios va a dirigir la vida de esta persona. Dios le va a mostrar quiénes son los lobos rapaces. La palabra del Señor dice, vuélvanse a las sendas antiguas, paren, mediten. Y miren, dice, miren las sendas antiguas. Y en su palabra dice que Él les va a mostrar el camino. Pero más abajo dice que no quisieron. Dice, más no quisieron. El temor de Dios, hermanos míos, es la conciencia continua que yo debo tener y saber en mi corazón que Dios me está observando siempre. Que Dios todo lo ve. Cuando yo no tengo esa conciencia, es cuando yo he perdido el temor de Dios. Cuando ya no creo que Dios ve todas las cosas es porque he perdido el temor de Dios. Las personas dicen que la vida cristiana es una vida que es difícil, que es imposible. Claro que es imposible para el que no ha aceptado a Jesús en su corazón, para el que no tiene a Dios en su corazón, es imposible. Porque la palabra del Señor lo dice, sin mí no podéis hacer nada, sin Jesús no podemos hacer nada. No se pueden hacer las cosas que nos pide su palabra, es imposible si yo no tengo a Jesús en mi corazón, si yo no tengo a Dios en mi corazón. Pero es fácil para quien ha aceptado a Jesús en su corazón, para quien es una nueva criatura. Dios dice la palabra del Señor que Dios lo va a perfeccionar. Pero Dios no puede perfeccionar a una persona que no ha nacido de nuevo, a una persona que aún sigue siendo el viejo hombre, que no ha crucificado a ese viejo hombre, que ese viejo hombre está vivo, su carnalidad está viva. Dios no puede perfeccionar a ese viejo hombre. Al que Dios va a perfeccionar es a la nueva criatura.
Porque habrá, dice, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, dice, impíos. Por eso su iglesia, la iglesia de Jesucristo, la que sin mancha y sin arruga, debemos estar atentos porque Jesús viene por una iglesia. Y la señal más grande que podemos ver en estos tiempos, ¿cierto?, es la apostasía. Es que muchos han apostatado de la fe. Muchos han desertado. No son pocos, lo dice la palabra, son muchos. Y nosotros, su iglesia, debemos predicar con libertad. Si tú eres pastor, líder, ministro, debes decirle, si una persona te trae un regalo o te dona el techo, si tú y esa persona está en pecado y tú sabes que esa persona está engañando a su esposa, tú no puedes dejar de no decirlo. Ah, no, es que no se lo voy a decir porque esta persona me donó el techo, porque esta persona me donó la silla. Eso quiere decir que el líder, el pastor, el siervo se está prostituyendo, se está vendiendo. Y no puede la iglesia de Jesucristo cometer el mismo error que cometió Israel. Por eso en nuestras posturas, como pastores, líderes, ministros, debemos estar firmes. Debemos conocer, ¿cierto?, los lineamientos. Como personas que trazan bien la palabra del Señor. Que Dios bendiga a su iglesia, que Dios bendiga el liderazgo de la iglesia, ¿cierto? Y nos ayude el Señor a mantenernos firmes en esta libertad que Dios nos dio. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Amén.